Bueno, gente, ¿qué tal? Vamos a tratar de hacer un procedimiento con un ejemplo de recta de sol. La idea es que ustedes sigan el ejercicio este que vamos a hacer para que tengan una referencia de cómo obtener y trazar una línea de posición astronómica, en particular con el sol. Esto lo van a aplicar ahora, si ustedes siguen el ejemplo, en las observaciones que vamos a hacer pronto en las prácticas. Así que sería bueno, mi recomendación es que tengan papel y lapicera a mano, papel y un lápiz, algo donde ustedes puedan anotar, por dos razones. Para que puedan seguir bien el ejercicio con el que vamos a trabajar ahora y para que vayan anotando las dudas para que las puedan, digamos, satisfacer esas dudas más adelante en clase si les queda algo poco claro del ejercicio que estamos por hacer. También sería importante que tengan a mano el material que yo les envié y que les voy a enviar próximamente, que son las tablas HO229 que estuvimos viendo en clase y páginas del almanaque náutico, en particular las tablas de corrección. Eso también lo van a tener en digital. Bueno, comencemos con el ejercicio. El ejemplo que vamos a trabajar tiene los siguientes datos. Un observador que se encuentra en un barco a las 10 de la mañana, que tiene un uso horario más 4, en una fecha que es el 23 de octubre del año 1997, se encuentra en una posición estimada de 16 grados 50 minutos norte, 65 grados 47 minutos oeste. En ese momento y para ese lugar, toma una observación al Sol, ¿sí?, a su limbo inferior. La altura que observa con su sextante en ese momento es de 47 grados 29,9 minutos. El sextante con el que está trabajando tiene un error de índice de menos 2,3 minutos. La altura sobre la que observa al astro es de 9,7 metros. Esta distancia es la que se encuentra entre el nivel del agua y la cubierta donde está ubicado el observador que realiza la línea de posición astronómica. A su vez, también les da el ejemplo que hay una diferencia entre el reloj con el que está tomando las mediciones de la hora y el GPS. Esa diferencia es de 15 segundos de adelanto, o sea que el reloj está 15 segundos adelantado respecto al GPS. Este dato después nos va a servir para sacar el tiempo universal. Ese tiempo universal es con el que nosotros vamos a entrar al almanaque náutico para obtener otros datos que necesitamos para nuestra línea de posición. Ese tiempo universal, si recuerdan, era igual a la hora bitácora, que es la hora de a bordo, más menos la característica del uso horario, que en este caso es más 4, o si no es así, respecto a la hora oficial, por ejemplo en Argentina nosotros acá tenemos más 3. Eso es lo que se conoce como corrección horaria. La primera corrección que le vamos a hacer a la altura observada de 47 grados 29 minutos 9 es el error de índice, que es el error que tiene el sextante una vez que nosotros terminamos de realizarle todos los ajustes, toda esa calibración que hicimos estuvimos practicando en las primeras clases. Bien, lo vamos a corregir por error de índice. En este caso, el error de índice era 2,3 minutos a restar, por lo cual la altura instrumental corregida va a ser de 47 grados 27 minutos, 6. El siguiente paso en la corrección de alturas es entrar a las tablas de corrección de alturas que se encuentran en el almanaque náutico. Si ustedes recuerdan, esta que tienen acá es una tabla de corrección de alturas entre 10 y 90 grados para el Sol, estrella y los planetas. Viene de un almanaque náutico extranjero. Si nosotros lo tenemos que hacer, digamos, acá en Argentina, lo hacemos con la tabla número 1, que es la tabla de corrección de alturas, que se encuentra en el almanaque náutico. Recuerdo, nosotros teníamos dos tablas. La tabla número 1 para altitudes que iban entre 10 y 90 grados, y la tabla número 2 que era para alturas que eran de menos de 10 grados. De esta tabla nosotros sacamos dos correcciones.
La primera corrección que sacábamos era la corrección por depresión aparente. Para sacar esa corrección, que es por depresión aparente, entramos con la altura del ojo del observador, que en este caso era de 9,7 metros. Si nos fijamos, este es un zoom, digamos, de esa tabla de corrección de alturas, está entre 9,5 y 9,9 metros, nos da una corrección aproximada de menos 5,5 minutos. Estas correcciones de depresión aparente son siempre a restar. Lo que vamos a hacer es corregir esa altura instrumental que nosotros tenemos, con esos 5,5 minutos a restar, y vamos a tener lo que se llama la altura aparente. Esa es la primera corrección que nosotros hacemos. Esta altura aparente de 47 grados 22 minutos con 1 nos va a servir para obtener la segunda corrección. Esa segunda corrección está de este lado, ¿sí?, de la tabla, y tenemos las correcciones para entrar. Podemos entrar por semestre. Hay 2 semestres, uno de octubre-marzo y otro de abril-septiembre. Como estamos en fecha 23 de octubre para este ejemplo, entramos con el semestre octubre-marzo. Las columnas van a tener altura aparente y después las correcciones. Una va a ser para el limbo inferior y otra para el limbo superior. Como nosotros corregimos por limbo inferior, vamos a entrar justamente con la altura aparente ya encontrada y la columna del limbo inferior. Para este caso, vemos que la altura aparente más próxima que figura en la tabla es de 47 grados 10 minutos y me da una corrección de más 15,4. Esa corrección de más 15,4 se la voy a sumar a la altura aparente para tener la altura verdadera. Esa corrección que acabamos de aplicar, que es la número 2, es la que se produce a partir de fenómenos que tienen que ver con la refracción, el paralaje, el semidiámetro, ¿sí? Cosas que estuvimos ya viendo en clase. Lo que obtenemos como producto final es la altura verdadera. Esta altura verdadera es la que posteriormente vamos a comparar con la altura calculada que vamos a sacar de las tablas 229 y nos va a dar el intercept, que es un dato crucial y fundamental para poder trazar la línea de posición astronómica, que en este caso es una recta de altura con el Sol. Finalmente, lo que deberíamos hacer ahora es tratar de encontrar el tiempo universal de observación, que es el dato que nos va a permitir posteriormente entrar al almanaque náutico y poder obtener los datos necesarios con el procedimiento para trazar la recta de Sol. Ese tiempo universal lo voy a tener teniendo la hora bitácora a bordo, sumando o restando la característica del uso horario de acuerdo al signo y teniendo en cuenta si hay alguna diferencia entre el reloj que uso para medir y la hora real, que en este caso salió de compararlo con el GPS. Si nosotros hacemos esos números, nos da que la hora en tiempo universal de observación es de 13 horas, 59 minutos y 50 segundos. Como detalle, las observaciones tienen que ser al segundo o al medio segundo si fuera posible. Bien, en este momento ya empezamos a trabajar con el almanaque náutico. Para empezar a trabajar con el almanaque náutico, acá hay una página del almanaque náutico que vamos a utilizar en este ejercicio. Como verán, es un almanaque náutico extranjero, ¿sí?, para la fecha de interés, octubre, año 1987, días 22, 23, 24. Está acá 3 días como el almanaque náutico argentino. Tiene la misma disposición este almanaque náutico extranjero que un almanaque náutico argentino. Tiene una columna con el tiempo universal y para esa columna de tiempo universal
datos del Sol, la Luna, estrellas. En particular para el Sol lo que tenemos es ángulo horario de Greenwich y declinación. Si nosotros hacemos un zoom del día de interés, para el día 23 tenemos para horas enteras valores de ángulo horario de Greenwich y declinación. Si recuerdan, el tiempo universal de observación que nosotros habíamos encontrado era de 13 horas 59 minutos 50 segundos. Ese valor no va a figurar aquí porque aquí hay solamente horas enteras. Entonces, el valor entero que podríamos tomar, que es el de las 13 horas, me va a dar un ángulo horario de Greenwich y un valor de declinación para las 13 horas. Lo que nos va a faltar es compensar esos 59 minutos 50 segundos para tener el ángulo horario de Greenwich de las 13 horas 59 minutos 50 segundos y la declinación para 13 horas 59 minutos 50 segundos. Por ahora vamos a tomar ese valor y vamos a trabajar solamente para obtener el ángulo horario de Greenwich y el ángulo horario local. Otro valor de interés que nos interesa es este número de 0,9. Bien, como dijimos, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar esa corrección por los minutos faltantes respecto al tiempo universal de observación. Teníamos valores que habíamos encontrado de ángulo horario de Greenwich y declinación para una hora de tiempo universal de 13 horas, pero la hora real de observación eran 13 horas 59 minutos 50 segundos. Esos 59 minutos 50 segundos es lo que nosotros conocemos como incremento. Para poder encontrar la corrección que necesitamos, en el almanaque náutico se encuentran las tablas de incremento y correcciones. Esos incrementos y correcciones están por minuto después de la tabla número 8. O sea, uno entra con los minutos, ¿sí?, y los segundos a esas tablas para encontrar los valores a corregir. En este caso, como nosotros teníamos 59 minutos, buscamos la página de la tabla de incrementos y correcciones que se encuentra al final del almanaque náutico y entramos con el minuto 59 y el segundo 50. Acá teniendo un poco de zoom sobre esa área, vemos que para 59 minutos 50 segundos, en estas columnas tenemos los valores de corrección por incremento. Como verán, las columnas de estos incrementos y correcciones tienen un valor para el Sol y los planetas, otro para Aries, otro para la Luna. La columna que a nosotros nos interesa es la primera columna. Para esa primera columna, entrando con una corrección por incremento de 59 minutos 50 segundos, determino un valor de corrección a aplicarle al ángulo horario de Greenwich para las 13 horas y así obtener el ángulo horario de Greenwich para 13 horas 59 minutos 50 segundos. Ese valor, que aquí en la tabla es de 14 grados 57 minutos con 5, es el que le voy a proceder a aplicar al ángulo horario de Greenwich, que en este caso era de 18 grados 55 minutos 4, y sumándolo vamos a obtener el ángulo horario de Greenwich para 13 horas 59 minutos 50 segundos. En este caso, esa suma da un valor de 33 grados 52.9 minutos. Bien, hasta ahora teníamos del almanaque náutico el valor del ángulo horario de Greenwich
corregido incluso por los minutos de diferencia entre la hora entera que figura en el almanaque náutico para el ángulo horario de Greenwich y los minutos de diferencia, que eran 59 minutos 50 segundos, que entramos a la tabla de correcciones e incrementos. Con esos datos habíamos determinado el ángulo horario de Greenwich para 13 horas 59 minutos 50 segundos. Ahora lo que necesitamos calcular es el ángulo horario local, porque ese valor nos va a servir para entrar a las tablas HO229 y poder determinar los datos que nos van a permitir trazar la línea de posición astronómica, en este caso una recta de altura por Sol. Si recordamos la teoría, el ángulo horario local era igual al ángulo horario de Greenwich más menos la longitud del observador. Si la longitud era oeste, se restaba; si la longitud era este, se sumaba. La longitud estimada con la que partimos con este ejercicio era de 65 grados 47 minutos oeste. Por lo cual, al ser oeste hay que restarla. Ahora bien, si a los 33 grados 52 minutos 9 del ángulo horario de Greenwich que yo había determinado para 13 horas 59 minutos 50 segundos, le resto directamente los 65 grados 47 minutos oeste, me da un valor negativo, para lo cual lo que voy a hacer previamente antes de esa resta es al valor del ángulo horario de Greenwich sumarle 360 grados. Si no recuerdan, en los apuntes de la unidad 2, capítulo 11, hay varios ejemplos hechos al respecto como para que los puedan repasar. Bien, haciendo esa cuenta nos da 393 grados 52 minutos 9 y le voy a proceder a restar 65 grados 52 minutos con 9. Ahora, si ustedes se fijan, este valor no es el mismo valor de la longitud estimada. Este valor de 65 grados 52 minutos 9 es lo que yo voy a llamar longitud adoptada. ¿Qué era la longitud adoptada? Es la longitud más próxima que me va a permitir obtener un ángulo horario local en grados enteros, cuando la aplico al ángulo horario de Greenwich. En este caso estoy tomando 65 grados 52 minutos 9, porque cuando yo se lo resto a 393 grados 52 minutos 9, la resta me da un número entero que es 328 grados. Bien, ¿cuáles son las dos ideas principales alrededor de la longitud adoptada? La primera, para determinarla, es encontrar un valor que, restándoselo al ángulo horario de Greenwich en caso de que la longitud fuera oeste o sumándolo en caso de que fuera este, el resultado que tengo del ángulo horario local sea un valor entero en grados. Porque la tabla 8229, como ya mencionamos, solamente permite ingresar con ángulos horarios locales de valores enteros y no que tengan minutos o décimas de minuto. Otra cosa importante a recordar con la longitud adoptada, que es un valor que yo tengo que anotar y guardar, porque la longitud adoptada y vamos a ver más adelante la latitud adoptada son dos valores que nos van a permitir colocar el punto adoptado, que es de donde nosotros vamos a resolver gráficamente más adelante en un canevas la recta de altura. Ese valor de 328 grados, recalco, es para entrar a la tabla 229. Aquí vamos a hacer un pequeño parate en el ejercicio que venimos haciendo para aclarar la interpolación de la declinación, que es un tema que no había quedado claro en clase, porque si nos recuerdan del almanaque náutico, el otro dato que sacábamos era el dato de la declinación.
como la declinación también habíamos entrado con un valor de 13 horas, nos había dado la declinación para 13 horas. Nos faltaba interpolarla, encontrar esa diferencia para los 59 minutos, 50 segundos que nos quedaban, pero en vez de verlo con el ángulo horario de Greenwich, lo tengo que interpolar para la declinación. Para ahorrar espacio, en el almanaque náutico los valores, como vimos, están en horas enteras. Bien. A menos que se hagan observaciones en horas enteras, siempre nos van a faltar valores de interpolación. Vamos a tener que aplicar una corrección que vamos a tener que sumar o restar dependiendo de cómo la declinación va variando con la hora, o sea, si está aumentando o disminuyendo a medida que las horas pasan. Esto se puede hacer en forma mental, ¿sí? Pero hay un procedimiento para hacerlo, y ese procedimiento para hacerlo está en función de una corrección del número D, que es un valor que, si recuerdan, se encontraba en la parte inferior del almanaque náutico, ¿sí? Próxima a donde estaban, por ejemplo, los valores de semidiámetro del Sol. Bueno, la idea de esto es que ustedes puedan ver cómo corregir el valor de declinación para que nosotros lo apliquemos en este ejercicio que estamos completando. Bien, en este ejemplo, el 22 de febrero se hace una observación al Sol en un tiempo universal de 15 horas 48 minutos 13 segundos. El valor que me entrega el almanaque náutico para las 15 horas de tiempo universal es de un valor de declinación de 10 grados 04 minutos con 5. Estos 10 grados 04 minutos con 5 tienen signo sur. Recordemos que las declinaciones, aparte de sus valores, tenían signo, ¿sí? Si eran sur, eran signo negativo; si eran norte, eran signo positivo. En esta almanaque náutico vemos que los valores están en sur y norte. En el almanaque náutico argentino, los valores de declinación se los nombra positivos o negativos. Lo que me está pidiendo es calcular la declinación del Sol para el tiempo de observación. Y ese tiempo de observación no es una hora entera, es 15 horas 48 minutos 13 segundos. Entonces, el primer paso es determinar el valor para la hora entera, que en este caso ya está determinado, es sur 10 grados 04 minutos 5. El segundo paso es determinar la diferencia de tiempo. Esa diferencia de tiempo entre la hora entera y la hora de observación es de 48 minutos. Otro dato que vamos a necesitar es el valor del número D. Ese número D se encuentra en la parte inferior de la página del almanaque náutico para ese día. Es importante notar, y lo vamos a ver ahora, ya a medida que avancemos con este ejemplo, cómo es la variación de la declinación. ¿A qué me refiero cómo es la variación? Si nosotros nos fijamos, para 13 horas tiene 10,045, pero a medida que el tiempo aumenta, los valores, por ejemplo, para 17 horas es 10,027, o sea que los valores están disminuyendo a medida que el tiempo pasa. ¿Sí? A partir de las 15 y por cada minuto que pase, ese valor de la declinación va a ir disminuyendo. Bien, para encontrar la corrección para esos 48 minutos, lo que voy a hacer es entrar en las páginas del almanaque náutico y aeronáutico y buscar la tabla de incrementos y correcciones que ya habíamos usado antes, ¿sí? Y esas tablas, si recuerdan, tenían una columna para el Sol, otra para Aries y otra para para la Luna. Bien. Entonces, nosotros entrando en la página de las tablas de incrementos y correcciones con los 48 minutos que nosotros sacamos de diferencia, en vez de buscar en esas primeras columnas que nosotros tenemos el ángulo horario de Greenwich, vamos a buscar en las columnas que dicen BOD corrección. Bueno, la primera columna que está acá le corresponde al Sol,
la segunda columna le corresponde a Aries y la tercera a la Luna. Nosotros en este ejemplo nos conviene, o sea, tenemos que trabajar con la primera columna, que es la que le corresponde al Sol. Bien, entonces entro con los minutos, ¿sí? Y ahora voy a buscar valores de corrección, ¿sí? Que están acá, que correspondan con el número D que encontramos. El número D en la página era 09. Para 09 me corresponde una corrección de 0,7. Entonces, este valor de corrección D es el que le tengo que aplicar a la declinación de hora entera, que era 10 grados 04 minutos 5. Ahora bien, esa corrección, ¿es a restar o a sumar? En este caso, 0,7 es a restar, porque si recuerdan, como mencioné antes, vemos que a medida que el tiempo pasa, los valores de declinación disminuyen. Entonces, como disminuyen, si en 15 horas eran 10 grados 4 minutos 5, significa que en los 48 minutos siguientes la declinación va a disminuir 0,7. Eso me da un valor de declinación corregido de 10 grados 03 minutos con 8. Ahora sí, continuamos con el ejemplo que veníamos trabajando. Siguiendo con el ejercicio, lo que tenemos que tratar de calcular ahora es los valores de declinación del almanaque náutico. Ya habíamos calculado el ángulo horario local a partir del ángulo horario de Greenwich, ¿sí? Y ahora vamos a calcular los valores de declinación, que también los sacamos del almanaque, pero vamos a interpolarlos como vimos anteriormente con las tablas de interpolación para encontrar la diferencia en minutos que posee ese valor de declinación para hora entera con el que realmente nosotros necesitamos para 13 horas, 59 minutos, 50 segundos. Para eso, entrando a las páginas del almanaque náutico, podemos ver que la declinación tiene un valor de 11 grados, 31 minutos, 6. Ese valor, como ven, de declinación tiene signo. El signo en este caso es sur o negativo. Ese valor es para las 13 horas. O sea, nos faltaría tratar de llevar ese valor para la cantidad de minutos y segundos que nos faltan, que son 59 minutos, 50 segundos. Lo que también podemos observar es que a medida que la hora pasa, los valores aumentan. Para las 12 el valor es 11, 30,7. Para las 13 es 11, 31,6. ¿sí? Para las 14, 11, 32,4. O sea, lo que estamos viendo es que a medida que aumenta la hora, aumenta el valor de declinación. Es un detalle importante a tener en cuenta porque nosotros, cuando estemos interpolando para la cantidad de minutos que nos faltan, lo que nos está diciendo esto que el valor es a sumar porque la declinación aumenta a medida que pasa el tiempo. Bien, otro dato importante a sacar de las páginas del almanaque náutico es el valor de corrección D. Ese valor, si ustedes recuentan, está al lado de las páginas, en la parte de abajo de la página del almanaque náutico, al lado del semidímetro. ¿sí? Acá lo podemos ver. Para la página del almanaque náutico sería el valor es 0,9. Ese valor de corrección de la declinación, el D, es la diferencia horaria, o sea, la cantidad de minutos que nos falta, la diferencia entre la declinación para la hora entera y la declinación que yo realmente tengo, ¿sí? Bien, con ese valor de D vamos a entrar en la tabla de incrementos y correcciones, que en el almanaque náutico argentino está después de la tabla 8, ¿sí? Y vamos a buscar para un incremento de 59 minutos 50 segundos, que es lo que nos faltaba de declinación, ese número de 0,9 y ver qué le corresponde de corrección. Bien. Entrando a la tabla de correcciones, vemos que para 59 minutos, para un valor de 0,9, ese valor de 0,9 es el valor que le corresponde a la primera columna. Recordemos que esto estaba asociado con la columna del Sol. Para un valor de 0,9 corresponde una corrección de 0,9 también. Esto justo coincidió, pero no es necesario que sea a 0,9, le corresponda a 0,9. Bien, ¿qué hago con ese valor? Ese valor de declinación que nosotros habíamos sacado
para las 13 horas, lo vamos a corregir con lo que tuvimos en la tabla para 59 minutos 50 segundos. Este valor que está aquí, ¿sí?, vamos a proceder a sumarlo. ¿Por qué lo vamos a proceder a sumar? Lo vamos a proceder a sumar porque la declinación, acuérdense, está aumentando con el tiempo. Eso nos da un valor de declinación para la hora de observación, que era 13 horas 59 minutos 50 segundos, de 11 grados 32 minutos con 5. Bien, hasta esta parte del ejercicio podemos decir que tenemos los datos necesarios para entrar a la parte de la tabla HO229. Si recordamos, esa tabla nos brindaba una altura calculada, un azimut semicircular y un valor D, que ya vamos a ver de qué se trata, para poder graficar nuestra recta altura. Los argumentos o datos con los que vamos a entrar a esa tabla son la declinación, que es un valor que sacamos del almanaque náutico, pero hay que tener un detalle en cuenta con la declinación para entrar a la tabla. Para ingresar a la tabla, cuando nosotros nos pida declinación la tabla en alguna de sus columnas, vamos a ver que la entrada es con un valor en números enteros. Eso significa que si yo, por ejemplo, en el caso que tenemos ahora, tengo un valor de 11 grados 32 minutos con 5, voy a entrar con 11 grados. Recordemos que, como habíamos mencionado, los valores de declinación tienen signo. Son negativos cuando son sur o positivos cuando son norte. También se puede apreciar que como el valor de ingreso es un número entero, y si nosotros tuviéramos una declinación en grados, minutos, nos van a quedar faltando valores de minutos de declinación. Eso va a influir a la hora de poder determinar una altura calculada. Para poder corregir eso, la misma tabla 229 brinda, a través de una tabla de interpolación, poder corregir esa diferencia de minutos, ese incremento de la declinación de 32 minutos 5 en este caso, que es la diferencia que hay con 11 grados, para poder tener una buena altura, digamos, calculada. El otro dato que me pide para entrar a la H229 es la latitud. Al igual que la declinación, la latitud con la que vamos a entrar es en grados enteros. En este caso, siempre vamos a tomar la latitud más próxima. Si nosotros teníamos una latitud estimada de 6 grados 50 minutos, la latitud con la que vamos a entrar son 17 grados. Siempre busco el valor más próximo. Esta latitud adoptada, al igual que la longitud adoptada que habíamos visto antes en el cálculo del ángulo horario local, son dos valores que tenemos que guardar y anotar, porque la longitud estimada y la latitud adoptada me dan la posición del punto adoptado, que es desde donde yo voy a trazar mis rectas de altura. Y el otro valor final para entrar a la tabla es el ángulo horario local. También se entra con grados enteros. Y eso, si recuerdan, salía de adoptar una longitud que, sumada o restada al ángulo horario de Greenwich, en caso que se fuera negativa fuera longitud oeste, o sumarla en caso que fuera longitud este, me daba un ángulo horario local en grados enteros. Teniendo estos datos y ya entrando, recordemos lo siguiente. Esta publicación estaba dividida en 6 volúmenes de 15 grados de latitud cada uno. El volumen 1 va del 0 al 15, el 2 del 15 al 30, el 3 del 30 al 45 y así sucesivamente hasta 90 grados. Por lo cual deberíamos seleccionar el volumen que a nosotros, digamos, nos cierra dentro de nuestras latitudes. Como nosotros tenemos una latitud adoptada de 17 grados, nos va a interesar el volumen número 2, que va entre 15 y 30. Otra cosa a tener en cuenta es que las tablas, si van de 15 grados a 15 grados, dentro de la tabla se divide en dos secciones. En el caso, por ejemplo, de 15 a 30, tiene una sección que va de 15 a 22 y otra sección que va de 22 a 30. Los últimos grados de cada sección se superponen. Bien, ahora vamos a entrar directamente a la tabla.
En el volumen correspondiente, en este caso el volumen 2, vamos a buscar como primer elemento de ingreso un ángulo horario local entero de 328 grados. Hay que tener en cuenta, para buscarlo en la página, el signo de la declinación respecto a la latitud. Porque vamos a ver que no es lo mismo cuando la latitud y la declinación tienen el mismo signo que cuando éstas difieren. Bueno, aquí podemos observar una sección, sería la página izquierda, dice latitud, mismo nombre que la declinación, same, en inglés significa mismo, ¿sí? En la página de la derecha dice latitud con nombre contrario a la declinación. Cuando habla de nombre, habla del signo. Ambos, fíjense, tienen los 328 grados de ángulo horario local. Lo que pasa es que una página nos va a servir cuando la latitud y la declinación tengan el mismo signo, y otra página nos va a servir cuando la latitud y la declinación tengan signo contrario. Si nuestro caso, en este ejemplo, es que la declinación era 11 grados sur o 11 grados negativos, y nuestra latitud es norte o positiva, los símbolos de la declinación y la latitud difieren. En este caso son contrarios, ya que la declinación es negativa y la latitud es positiva. Por lo cual, no tenemos que entrar donde dice same, que es mismo nombre, sino deberíamos entrar a la página que dice signo contrario. Recordemos bien este tema de los signos, porque un error en esto nos va a dar datos erróneos y un mal cálculo de nuestra posición. Bueno, como dijimos, vamos a tomar latitud con un signo contrario a la declinación. Bien, ya habiendo calculado lo que teníamos del almanaque náutico y teniendo los argumentos para entrar en la tabla y sabiendo en qué sección entrar, vamos a proceder a averiguar los valores que nos brinda esta tabla, o sea, los datos de salida. Entrando con una latitud de 11 grados enteros de declinación, recordemos que lo habíamos tomado como una latitud y una declinación adoptada estos datos para el ingreso a la tabla. En este caso la latitud adoptada era de 17 grados. Podemos ver en la intersección de la columna de 17 grados y la declinación de 11 grados en valores enteros los datos de altura calculada, diferencia de altitud y azimut semicircular. Son estos datos que están acá recuadrados en rojo. Bien, ¿qué tenemos entonces? Tenemos una altura calculada que nos da 47 grados 45 minutos con 4. Esa altura calculada es la altura a la que deberíamos ver el astro desde la posición asumida. Esa posición asumida es la que tiene la longitud asumida que usamos para determinar un ángulo horario local en grados enteros y una latitud asumida, ¿sí?, o adoptada, que es la que nos permite entrar en grados enteros en la tabla, que en este caso es 17 grados. El otro valor que nos da, de D, que es menos 39,7, es la diferencia de altitud. La diferencia de altitud en minutos de arco, para una declinación que nosotros entramos en grado entero, es lo que nosotros después vamos a usar para corregir la altura calculada que nos entregó la tabla para estos 11 grados. Bien, ¿qué significa eso? Significa que nosotros para 11 grados de declinación tenemos una altura calculada, como vemos, de 47 grados, 45 minutos 4. Pero esta no es la altura calculada final que nosotros vamos a usar para poner nuestra posición. Esta altura hay que corregirla. Y la razón de esto es que el astro no está en 11 grados de declinación. El astro está en 11 grados y algunos minutos más de declinación. Esos minutos son los que nosotros necesitamos sacar con este número D de la tabla de interpolación que está en esta misma tabla H229 para corregir esa altura. Es un procedimiento que vamos a ver ahora a continuación. Finalmente, lo que nos entrega es el azimut semicircular. Este azimut es 129,3.
Nosotros, para hacer el ploteo después en el Canevas, vamos a usar grados enteros. Ese azimut semicircular, ya lo habíamos visto, tiene que ver con la dirección geográfica del astro. Para poder trazarlo, habría que convertirlo de semicircular a circular usando ayudas que hay en la misma tabla 229 o recordamos lo que vimos en la teórica en clases anteriores. Finalmente, con la altura calculada que sacamos para la tabla, para una declinación de menos 11 grados enteros y con una declinación real de 11 grados 32 minutos 5, vemos que hay una diferencia. Lo que vamos a hacer a continuación es interpolar para ese valor de 32 minutos 5 que nos faltó y de esa forma corregir la altura calculada que nos da la tabla para 11 grados. Este valor es muy importante porque cuando nosotros lo podamos comparar con la altura verdadera que tomamos con el sextante, nos va a dar el valor del intercepto. Bien, la primera corrección que le vamos a aplicar a esa altura calculada en función del número D que nos daba anteriormente la tabla para 11 grados, se encuentra en una tabla que está en la parte de adelante o la parte de atrás del H229 y que nos va a permitir hacer esas correcciones. Bien, la declinación que teníamos, ¿se recuerdan? Era 11 grados 32,5 y el valor de ingreso era 11 grados. La diferencia son 32 minutos con 5. Ahora vamos a tratar de ajustar esa diferencia. Esta diferencia de 32 minutos 5, ¿sí?, se llama incremento de la declinación. Es cuánto nosotros incrementamos la declinación sobre el valor de ingreso, que era 11 grados. Ese incremento, la diferencia son 32 minutos con 5. Si recordamos, otro número que es importante para esta corrección es, para 11 grados nos había dado un número D de menos 39,7 para una declinación de 11 grados enteros. Vamos a ingresar en la primera columna a la izquierda de esa tabla de interpolación, donde hay valores que van entre 0,0 minutos y 59,9 minutos. Para nuestro caso, el incremento de declinación, que era la diferencia entre la declinación adoptada y la declinación real, era de 32,5. O sea que entramos en esta parte. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es entrar con el número D. Ese número D era menos 39,7. Bien, significa que tiene valores en decenas, unidades y centenas. Las decenas de 39,7 son 30, las unidades son 9 y las décimas son 7. Con este criterio entramos donde dice tens en inglés, que son decenas, con el número 30. La intersección de las 30 decenas y los 32,5 nos da un valor de 16,3 minutos. Ahora procedemos a entrar con las unidades. Las unidades eran 9. Los decimales son 7, 9,7. En la intersección de esa fila y esa columna tenemos un valor de 5,3. Estos valores que tenemos aquí son los que nos van a servir para corregir la altura calculada de 11 grados enteros de declinación. Esto se llama primera corrección, ¿sí? First Difference Correction en inglés. Si recordamos, los números que sacamos son 16,3 y 5,3. Sumados dan una corrección de 21,6 minutos y son a restar, pues D, que era el número que nos daba la tabla para 11 grados, era negativo. Bien. Otra corrección posible para hacer es la de la corrección del doble segundo, se llama. Esta corrección es aplicable solamente en casos muy particulares para alturas superiores a 60 grados. De todos modos, cuando la tabla 229 nos indica que es obligatorio, que en ese caso deba estar en letras itálicas con un punto, se la aplica. Las correcciones para este caso, para la altura que nosotros nos da, son muy pequeñas, son casi despreciables. Pero a fines de que ustedes conozcan de cómo se hace, la vamos a hacer a continuación. ¿Cómo se entra con esta corrección? Bien, para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es buscar en la tabla entre la declinación inmediatamente inferior en grados enteros
y la declinación en grados enteros inmediatamente superior a la adoptada. Si nosotros teníamos una declinación de 11 grados, el valor inferior es 10 grados de declinación y el superior son 12. Eso nos da 39,1 para 10, menos 39,1 y menos 40,4 para 12 grados de declinación. Si nosotros vemos, ¿sí?, la diferencia de esos dos valores, cuando los restamos algebraicamente, me da 1,3. Esos menos 1,3 nos van a servir para buscar la corrección del doble segundo. Volviendo a las mismas tablas de interpolación que habíamos visto antes, ¿sí?, y para un valor de incremento de declinación de 32,5, me voy al extremo derecho de esa tabla y busco la corrección por la diferencia de doble segundo. En este caso, para un valor de 1,4, que es lo que nosotros determinamos antes, esa resta entre valores inferiores y superiores de declinación, tenemos una corrección de 0,1. Bien, ¿dónde busco ese valor? Ese valor lo voy a buscar acá entre 0,8 y 2,4, es 1,4. Y vemos que nos da una corrección de 0,1 minutos. Como les mencioné, en este caso la corrección es despreciable, pero para alturas muy grandes y cuando lo señale la 229 es una corrección que se tiene que calcular, y esta corrección es siempre a sumar. ¿Lo podemos hacer aunque tengamos valores de menos de 60 grados? Sí, se puede hacer y nos aumenta la probabilidad de que nuestro punto esté más cerca de la realidad, o sea, aumenta la precisión. No mucho para alturas menores a 60, pero aumenta. Bien, la corrección en este caso es despreciable. Aumenta nuestra precisión, pero es despreciable. Solamente hay que tenerla en cuenta cuando esté impresa en cursiva, como les mencioné, con un punto al lado. Ahora, con los valores calculados de corrección para la diferencia de alturas, lo que vamos a hacer es corregir HC. Tenemos una altura calculada para 11 grados enteros de declinación de 47 grados 45 minutos 4. Tenemos una primera corrección por incremento de declinación de 32 minutos 5 con un valor de 21 minutos con 6, que era restar porque el número D nos había dado negativo. Y después tenemos la corrección de doble segundo, que es muy pequeña, casi despreciable, 0,1 minutos. Y si nosotros aplicamos esto algebraicamente, la altura calculada final para 11 grados 32 minutos 5 es de 47 grados 23 minutos 9. Esta altura calculada ya es la que nos va a servir para determinar el valor del intercepto. Recapitulando, veamos los datos que tenemos hasta ahora y cómo los calculamos. Lo primero que hicimos fue determinar la altura verdadera, y esa altura verdadera lo hicimos con el error instrumental, la depresión aparente, a través del almanaque náutico. Estas son las correcciones que nosotros aplicamos a la altura real que tomamos con el sextante. Luego pudimos determinar del almanaque náutico, ¿sí?, con algunas correcciones, el ángulo horario de Greenwich. Posteriormente, tomando una longitud adoptada y una latitud adoptada que nos van a servir para entrar a la tabla 229, pudimos determinar un ángulo horario local en grados enteros para entrar a la tabla 229. Esa latitud y longitud adoptada es la posición adoptada que vamos a usar nosotros para trazar nuestra recta de altura. Es importante guardarla. Finalmente, también del mismo almanaque náutico, saco los valores de declinación del astro. Con todos esos datos teníamos los argumentos para entrar en la tabla 229. Los argumentos eran declinación en grados enteros, ¿sí?, siempre teniendo en cuenta que la inclinación se entra con un valor menor o igual, una latitud adoptada lo más cercana posible y el ángulo horario local determinado anteriormente. Cuando entramos a la tabla 229, el resultado que nos entrega es la altitud calculada,
un azimut semicircular y una diferencia de altitud. Esa diferencia de altitud nos permite luego determinar las correcciones por el incremento de la inclinación y nos va a dar como resultado final esto. Fíjense, yo ya acá tengo hecha la resta entre ¿qué? Entre HB y HC. Esa diferencia, ¿sí? Al ser la altura verdadera, la que yo medí con el sextante más grande, me da un valor positivo. El valor es de 13.9 minutos. Recordemos que cada minuto implicaba una milla náutica. Como es positivo, si recuerdan las clases anteriores, ese valor de intercept se traza desde la posición asumida hacia el astro. Si hubiera sido negativa, hubiera sido desde la posición asumida en sentido contrario al azimut al astro. ¿Y qué azimut vamos a tomar? En este caso, Z, que era semicircular, nos daba 129,3. Bien, nosotros estamos en latitud norte, por lo cual nuestro polo elevado es norte, y el ángulo horario local, que era de 327, significa que es mayor de 180. En este caso, el azimut semicircular y el azimut circular son iguales. ¿Cuándo variaba esto? Variaba cuando cambiaba la latitud del observador, variaba el polo elevado y variaba el valor del ángulo horario local. Estos pequeños detalles se encuentran en las páginas de la tabla 229, estas fórmulas, en las partes superior e inferior. Por si nosotros no nos acordamos cuál era la relación entre azimut circular y semicircular. Pero para este caso son iguales. Bien, entonces, esta es la posición adoptada. Este es el producto final de lo que nosotros tenemos de la 229. ¿Qué nos queda ahora? Trazar la recta altura. Para trazar la recta altura puedo usar algún formulario, Canevas, o, digamos, graficarla yo mismo. En este caso, con la ayuda de un formulario Canevas, lo primero que voy a hacer es, para poder determinar las escalas, es tratar de encontrar el valor del secante de la latitud. Eso está en el apunte de Canevas que les envié con anterioridad. Bien, ¿qué hago? Desde la escala inferior izquierda busco un valor angular de 17 grados, trazo una línea a esos 17 grados, ¿sí? Y las divisiones que hay de esas líneas que están acá verticales, estas líneas que están acá verticales, ¿sí? Son cada un minuto. Bien, por lo cual vamos a tener una escala. Esta es la escala que vamos a tener, esta que está acá, ¿sí? Que nos va a decir cuándo son 10 minutos para 17 grados de latitud. Es lo que se expande la escala. Bien. Con esos 17 grados de latitud media, ¿sí? Voy a adoptar centralmente la latitud adoptada de 17 grados y voy a trasladar eso que teníamos abajo en esa escala con divisiones de 10 minutos. Esas divisiones de 10 minutos hacia el norte y hacia el sur nos van a permitir trazar una cuadrícula. Esto es importante porque yo después tengo que sacar la latitud y la longitud, ¿sí? De algún punto en un corte de rectas de altura. Bien, y finalmente la escala digamos de longitudes, esa es constante. A ser constante no tengo que usar la escala de abajo, sino que cada 10 minutos voy a poner arriba esa escala de longitudes. Bien, tengo esto determinado que es mi grilla. Ahora voy a colocar la posición asumida. ¿Se recuerdan? La posición asumida que tenía 17 grados norte y 65 grados 52 minutos 9. Bien, eso nos da, la pusimos acá en el centro para mayor facilidad. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora vamos a trazar los datos que nos da la tabla. La tabla nos había dado un azimut semicircular de 129 grados aproximadamente, que para este caso es igual al azimut circular. O sea que el azimut que yo necesito para encontrar la dirección geográfica del astro es 129 y es lo que está trazado en esa flecha. Esta es la posición asumida, desde ahí trazo el azimut. Los 13 minutos con 9, ¿dónde los voy a medir? Voy a buscar dónde está abajo los 13,9
Y con un compás puedo medirlo sobre dónde, sobre esta línea que está acá, esto que está acá. Esa es la distancia, ¿sí? Esta que está ahí, la que está en azul. Esa distancia la voy a agarrar con un compás, la voy a llevar desde la posición asumida y la voy a trazar en el sentido del azimut, o sea, hacia el astro. ¿Por qué? Le voy a trazar hacia el astro porque el valor del intercept, esa digamos resta entre la altura verdadera y la calculada, nos había dado positiva. Bien, esas son las 13 millas con 9 desde la posición asumida. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos lo que llamamos el punto dato o punto determinativo, que se encuentra al 129 y a 13,9 millas de la posición asumida. ¿Esto es la posición del barco? No, no es la posición del barco, no hay que confundirse con esto. Este es un punto donde nosotros, trazando una recta perpendicular al azimut que pase por ese punto, ¿sí?, tenemos una recta. Esa recta es la que nos dice a nosotros que esa es nuestra línea de posición. O sea que sobre esa línea de posición podemos estar en cualquier punto, pero seguramente estamos sobre esa recta. Y eso que tenemos ahí, finalmente, es lo que estamos buscando, que es nuestra recta altura del Sol. Bien, otra cosa que es interesante hacer en este Canevas es plotear la posición estimada, que si recuerdan no era lo mismo que la posición asumida. Si yo en este momento, usando las escalas gráficas que yo puse, latitud y longitud, procedo a colocar mi posición estimada, que era esta que yo estoy colocando acá, esa posición estimada nos da ahí. Fíjense que hay una diferencia entre lo que yo estimaba y la línea de posición que yo tengo. ¿Sí? No da sobre la línea, por lo cual nosotros estamos en una posición distinta de lo que estimamos, que puede ser efecto del viento, la corriente, puede ser efecto de un montón de cosas. Esto en general es el procedimiento. Si tienen alguna duda o algo como para que nosotros lo veamos, vamos a seguir trabajando con ejemplos en clase. Bueno, es todo. Muchas gracias.